Hola, yo soy Ana y esto es Marbotarte, un espacio dedicado al arte, la cultura, el diseño, el medio ambiente y la creatividad. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por lo que hoy conocemos como el virus de COVID-19. Apenas a unos meses de que se conociera que del otro lado del planeta pues ya había una crisis por un virus desconocido. A más de 2 años de esta noticia no podemos negar que el mundo ha cambiado. Nuestras familias, nuestras comunidades, el lugar donde trabajamos, pero yo creo que sobre todo también nosotros hemos cambiado. Y hay personas que sé que quieren dejar eso como en el pasado, como que quisieran regresar a sus vidas como eran antes. Pero yo soy de esas otras personas que cree que en verdad no podemos regresar a como las cosas eran antes, porque justo es esta experiencia la que creo deberíamos de ver como una oportunidad para hacer una versión o una mejor versión de nosotros mismos. Por ejemplo, apreciar más lo que tenemos hoy en el ahora, porque no sabemos si mañana lo tendremos igual o simplemente lo tendremos. Para estar más preparados, más conscientes, más educados y sobre todo más interesados, porque como sabemos el mundo está cambiando de manera muy drástica a una velocidad impresionante y hay unas transformaciones en lo social, en lo político, en lo económico, en lo ambiental, en lo cultural, pero sobre todas las cosas creo que podemos ser más empáticos. Y con esto me refiero que aunque vivimos en el mismo mundo, en el mismo planeta y en el mismo espacio, nuestra realidad puede ser verdaderamente diferente a la de otros. Y yo creo que un gran ejercicio para reflexionar y por supuesto conocer estas otras realidades que a veces no conocemos es el arte. Crónica de una pandemia 2020 es una exposición del fotógrafo mexicano Santiago Arau que tuve oportunidad de visitar hace unos meses cuando fui al MIDE y que fue como una manera de resumir todas estas reflexiones e ideas que he tenido pues a lo largo de estos 2 años y cachito. Es por ello que el día de hoy quiero compartir mi experiencia en esta exposición y que por supuesto es una reflexión enteramente personal, pero que con mucho cariño quiero compartir contigo. Creo que el arte y en especial en este caso la fotografía nos ayuda a entender que frente a los retos o a ocasiones en donde hay cosas inesperadas, podemos aprender a ser más fuertes a través de la habilidad para reconocer el sufrimiento de otros y tener la capacidad de ponernos en los zapatos de alguien más. Podremos aprender a abrazar las diferencias como parte de nuestra propia realidad. Esto es mi historia a través de Crónica de una pandemia 2020 de Santiago Arau. Todo comienza con una nota al antes. Hay cosas del antes que han regresado a ese punto. Contaminación, calles y vagones del metro atascados de las millones de personas que han regresado a sus trabajos en la Ciudad de México. Pero justo recuerdo cuando se dieron a conocer las noticias en donde se declaraba una pandemia el 11 de marzo del 2020. Nadie sabía lo que pasaba. Bienaventurados quienes se animaron a ir al último concierto masivo por ahí del 14 de marzo. Y de repente, caos. Recordé momentos como aquel pánico de las compras de papel de baño, de la incertidumbre de ir a la Marcha Morada, engalonada por las jacarandas de la Ciudad de México cuando se acentuaba la voz de lo mortífero del virus en una Europa sumida en la crisis y el llanto. Algo que todos pensábamos que sería solo unas semanas se convirtió en meses y después serían años. El confinamiento es la clave para entender que no tuvimos la misma suerte ni los mismos privilegios todos. Los edificios nos hablaban con letreros. Quédate en casa, decían. Las calles de repente se volvieron desiertos, imágenes que jamás en mi vida había visto. Era extraño, era inesperado, pero sobre todas las cosas era incómodo. De repente le quitaron la vida a todo lo que parecía respirar solo a través de las personas. Paisajes urbanos que se convirtieron en paisajes apocalípticos. De esas imágenes que solo en las fantasías de videojuegos y libros había visto antes. Recordé que las había visto ahora en carne y hueso. Virus es ahora una palabra maldita. Parecía una mala broma que se convirtió en tragedia. Imágenes que quizás solo el tiempo curará para algunos y para otros quedará como cicatriz que arde de vez en cuando. Con ello, los personajes y mártires de la tragedia. El personal médico que cambió lágrimas y frustración por máscaras sin rostro que después se convertirían en los soldados que pese a todo entraron como carne de cañón a la guerra.
Pero entre todas las guerras de esta pandemia está la otra cara invisible. ¿Qué pasa cuando te decían quédate en casa, pero no tienes un hogar? ¿Qué pasa cuando te decían quédate en casa, pero si no salías significaba que no podrías dormir ni comer? ¿Qué pasa cuando te decían quédate en casa, pero tu hogar estaba lejos? Quedarse en casa fue un privilegio, el privilegio de mantenerse resguardado sin tener que salir a sobrevivir. El privilegio que por sí solo dividía a quienes podían resguardarse en la comodidad de casa contra quienes debían encerrarse con todas las carencias del confinamiento. Tampoco diré que fue tarea fácil para todos quienes nos quedamos en casa. Ahí, incluso en el encierro, encontramos nuestros propios demonios o nuestras propias fortalezas, frente a los retos del trabajo, de la convivencia forzada en comunidad o quizás sin ninguno de ellos, en la soledad. Al final del día nos dimos cuenta que quedarse en casa significó no ser quien luchó contra la lluvia o la sequía de las ventas que llevan el pan de cada día. Pasaron muchas cosas y pasó el tiempo. Llegó la vacuna, lenta, masiva, pero caminante. La lucha continuaba y para algunos continúa. El arte se alimentó de la realidad y cada vez más se escuchaban historias de superación de la enfermedad. Familias reunidas, primeras veces de dar un abrazo en eso que se convirtió en años. El contraste agridulce entre el aplauso de quienes lograron una segunda oportunidad, mientras que muchos otros trascenderán en nuestras memorias. Me quedo con muchas cosas. Una de ellas es el rostro de todos los que no se pudieron quedar en casa y que debe ser una vez más revelado y redescubierto. Repartidores, personal de servicio como alimentos, cadenas de suministro, personal de limpieza y recolección de residuos, cuerpos de vigilancia, de seguridad, de mantenimiento, de todos aquellos que cuidaron otros seres vivos, otras vidas. De repente, una imagen que le dio la vuelta al mundo para hacer historia. Creo que hoy más que nunca deberíamos adoptar esas cicatrices como nuestras. Todos fuimos marcados de alguna manera u otra. Y también comprender el costo de la sonrisa que regresa la mirada al lente de la cámara. Esas vidas que dan cuenta de unos tiempos que hoy se ven lejanos y tan recientes a la vez, son una oportunidad para cambiar y hacer una mejor versión de nosotros mismos con el tiempo que nos queda. La exposición se encuentra en el Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México y esta es solo una partecita de las 80 fotografías que presenta esta exposición, que muchas de ellas fueron tomadas por Santiago Arau, pero también tiene fotografías de otros autores. Y todavía tienes oportunidad de visitar esta increíble exposición que, según las redes sociales del MIDE, va a estar disponible hasta este 26 de junio, domingo 26 de junio. Si estás en la Ciudad de México o estás de visita, recuerda que el MIDE se encuentra en Tacuba número 17 en el Centro Histórico y de todas maneras ya sabes que te dejo toda la información y los detalles abajo en la descripción, además de que si hubiera alguna actualización que me entere también te la dejo por ahí en mis redes sociales en las que también me puedes encontrar. Si te gustó este contenido te agradeceré muchísimo si me puedes regalar un like, un comentario y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para hacer esta comunidad mucho más grande. Y eso es todo por hoy, nos vemos muy pronto.